me uses de una forma especial, Señor. Cancelo, Padre, todo ataque que el enemigo quiera soltar en medio de esta palabra, Señor. Declaramos que toda la gloria y la honra es para ti, mi amado Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy les voy a hablar la ley de la siembra y la cosecha. Casi siempre cuando hablamos de la siembra y la cosecha es cuando vamos a hablar de diezmos y ofrendas. Hoy vamos a hacerlo diferente. Hoy vamos a hablarlo espiritualmente. Amén. Hoy vamos a hablar de que todo lo que nosotros sembramos tiene una cosecha. Sembramos bien y tenemos una cosecha buena, espiritual, de bendición. Pero si sembramos mal, entonces tendremos una cosecha mala. Amén. Entonces hoy yo quiero llevarlos a explicarles por qué debemos de sembrar una cosecha buena. Amén. Para que nuestros frutos espirituales sean de bendición, sean de vida eterna. Y qué mejor que nosotros cuando nos lleguemos a la presencia del Señor, lleguemos gozosos porque lo hicimos bien, porque vamos a estar allá, porque vamos a vivir diferente, porque vamos a vivir en la vida eterna al lado de nuestro Creador. Amén. Dios estableció leyes naturales donde la creación y todo el universo está sometido al cumplimiento de estas leyes. Los científicos han logrado descifrar y medir muchas de esas leyes y como resultado muchos de los inventos se acogen a esas leyes naturales. Ejemplo, la ley de la gravedad que funciona a la perfección día tras día, como también la ley de acción y reacción. Toda acción en nuestra vida va a tener una reacción. Si la acción es buena, vamos a obtener victoria, vamos a hacer pero si la acción es mala, nos tenemos que atener a la reacción. Amén. Amén. Y también tenemos la ley de la inercia y la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué hace un agricultor cuando siembra? Prepara el terreno, lo ara, lo remoja. ¿Para qué? Para poder sembrar la semilla. ¿Con qué intención? Con que la cosecha sea buena, sea frondosa, que dé buen fruto. Así mismo debemos de hacer nosotros. Amén. Existen leyes espirituales que se asemejan a las leyes naturales. Hoy vamos a hablar de la ley de la siembra y la cosecha. Esta es una ley espiritual, pero también es universal, establecida por Dios desde la creación y se aplica a todas las áreas de la vida, tanto en la naturaleza como en lo material y en lo espiritual. La vida es un campo en el cual sembramos, un campo en donde sembramos semillas buenas, las que se originan en el Espíritu Santo, o malas, las que se originan dentro de nuestros deseos pecaminosos. El resultado de la cosecha que recibimos de acuerdo a las semillas que sembramos. La palabra de Dios nos enseña esta ley espiritual. Vayan conmigo a la lectura bíblica, Gálatas 6, 7, 8. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Amén. Vamos a revisar algo, porque hablamos de sembrar y hablamos de cosechar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es sembrar? Sembrar es esparcir semillas en un terreno preparado para que germinen y den plantas o frutos. Mateo 7:2 dice, Jesús dijo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Ley espiritual de la siembra. ¿Y qué es cosechar? Recoger los productos del campo o de un cultivo cuando están en sazón. Lo que plantas en el Señor siempre va a dar buen fruto. Amén. En este texto donde el capítulo 6 el apóstol Pablo escribe a creyentes que estaban enfrentando tensiones
entre vivir guiados por la carne o vivir guiados por el Espíritu. En nuestra naturaleza humana nos dejamos dominar mucho por eso mismo. Entonces, cuando no conocemos al Señor, y a veces aún conociendo, tenemos batallas muy fuertes. ¿Por qué? Porque siempre nos inclinamos hacia el lado malo. Es de nuestro agrado, pensamos que no vamos a tener consecuencia por ellos, pero estamos equivocados. Amén. La advertencia inicial es: no se engañen. Revelan que el mayor peligro del creyente no siempre es el pecado evidente, sino el autoengaño espiritual. Pensar que hacemos algo malo y que no va a pasar nada. Pensar que nuestras decisiones no van a tener consecuencias delante de Dios. Pablo afirma con claridad que Dios no puede ser burlado. Una expresión muy fuerte que indica que nadie puede manipular los principios espirituales establecidos por el Señor. El apóstol presenta entonces una ley espiritual universal. Todo lo que el ser humano siembre, eso mismo cosechará. En otras palabras, nuestras decisiones, actitudes y acciones son semillas que inevitablemente producirán resultados. Este texto presenta dos caminos muy importantes. Siembra para la carne, conduce a corrupción, es decir, a una vida dominada por lo temporal y lo destructivo. Si un hombre casado va y busca una mujer que no es su esposa, ¿qué está haciendo? ¿Qué está sembrando? Siembra corrupción. ¿Por qué? Porque le faltó a su esposa, porque le faltó a sus hijos, porque está haciendo lo malo y porque se dejó engañar. Estemos atentos, estemos en oración para que esto no pueda suceder en nuestras vidas. Amén. Siembra para el Espíritu conduce a la vida eterna, una vida alineada con la voluntad de Dios que produce frutos fieles y espirituales y duraderos. Como cuando nosotros, ayer tuvimos una clase, maravillosa la clase. Y yo veía a los pastores hablando y ellos decían, y nos levantamos temprano y no importa si tenemos que estar aquí y no importa si es gratis, pero nosotros queremos enseñar lo que a nosotros nos enseñaron y nos sirvió para ser gente para que caminen en el evangelio del Señor, para que sigan a Cristo, para que tengan una vida correcta. ¿Qué hicieron ellos o qué hacen ellos? Están sembrando espiritualmente. La buena cosecha, la felicidad, salud, prosperidad. Y qué mejor que su familia está caminando también en la verdad. Uno de ellos estaba ahí con su hijo. Y él decía que tuvo una vida muy difícil, pero que cuando tuvo a su hijo decidió cambiar. ¿Por qué? Porque no quería que el hijo tuviera la misma maldición que él tenía en su vida. Entonces, ¿qué hizo él? Sembró espiritualmente para que la cosecha sea buena. Amén. Y eso es lo que debemos hacer. En el mundo regular, les voy a decir algo muy pequeño, muy sencillo. Por ejemplo, Luna empezó a crecer y entonces un día le dice la hija, ok, la mamá, bueno, escoja algo que hacer para nosotros poderla meter, porque no puede estar aquí en su casa todo el tiempo sin hacer nada. O si no, yo escojo. Luna no decidió, escogió la mamá y fue el fútbol. Se enamoró del fútbol. ¿Y qué hacen entonces el papá y la mamá ahora? Siembran en esa carrera que escogió ella, que está practicando ella, para que haya una buena cosecha. ¿Cómo se siembra un profesor? ¿Cómo se siembra un club? Porque sabemos que es buena cosecha. Si ella se queda sentada en la casa con una tablet todo el día, entonces va a haber una mala cosecha, porque se va a contaminar de todo lo que la tablet trae, se va a contaminar de la pereza, y entonces su fruto no va a ser bueno, ni en el diario vivir, ni en la escuela, ni en ninguna parte donde ella se mueva. Amén. No hay neutralidad espiritual. Todos estamos sembrando algo todo el tiempo, a diario, hasta cuando con una mirada. Porque decimos, ay, es que ya no me gusta. Y miramos mal. ¿Qué hacemos? Dañamos a la persona. Y después nos preguntamos, ¿y por qué pasó y no nos saludó?
porque con solo ese gesto ya hicimos daño. Amén. Entonces debemos estar atentos. Por eso ahora que cantaba la hermana Sofía como en el Pentecostés, yo decía y lloraba y yo decía que todas llegaran los martes y fuera como en el Pentecostés, que todos orábamos sin restricción, que el Señor pusiera en el corazón de cada una de nosotras, porque cuando nosotras estamos viviendo de la oración, entonces vamos a tener frutos buenos. Sí, vamos a recoger frutos frescos, pero nos estamos dejando engañar por el diario vivir, estamos ocupadas, estamos trabajando horas extras, no tenemos tiempo, es que el hijo, es que la comida. El Señor nunca está ocupado para darnos lo mejor a todos nosotros. Nunca está ocupado. Él siempre nos da un buen fruto. Él siempre se encarga de que sus hijos estén bien. Entonces, hagámoslo. Amén. Por lo tanto, este pasaje no solo habla de consecuencias morales, sino de una ley espiritual que gobierna la vida del creyente. Hoy quiero que extractemos 4 enseñanzas sobre esta ley de la siembra y la cosecha. Acuérdense de tomar notas, muchachos, tenemos el examen para el final. Amén. Primera, toda cosecha comienza con una siembra. Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Amén. Cuando Pablo afirma que todo lo que el hombre sembrare establece un principio de responsabilidad personal, Dios no asigna resultados espirituales al azar. Cada persona participa activamente en el proceso de su propia cosecha. Amén. La siembra implica intención, constancia y tiempo. Nadie cosecha accidentalmente. En el mundo agrícola nadie espera cosechar sin haber sembrado primero, ni tampoco espera cosechar inmediatamente después de sembrar. De la misma manera, en la vida espiritual, nuestras decisiones diarias son semillas que se depositan en el campo de nuestra vida. A veces estamos ministrando a alguien, a veces le estamos ayudando a alguien en necesidad, nos hablan por teléfono y nosotras empezamos a hablarles palabra viva, porque es la palabra del Señor, y empezamos a decirles qué hacer, cómo guiarlas, les damos un camino en el que seguir. Y esas personas no hacen cambios. Y a veces nosotros decimos, definitivamente no se pudo. Y les dejamos de hablar. ¿Qué hicimos? Cancelamos. Cancelamos esa semilla que habíamos empezado a sembrar. El Señor no dice que nosotros sembramos, inmediatamente vamos a tener la cosecha. A veces se toma años. Yo conozco una señora dedicada totalmente al servicio del Señor por muchos años, desde muy joven. Ella acaba de cumplir 80 y pico de años, 89 años. Y una señora que con solo verla ministra paz, ministra amor, ministra gratitud. Todo lo que tengamos, las palabras que nosotros podamos expresar de bien, eso ministra a esa señora. Pero si miramos atrás la vida de la señora, ninguno de sus hijos hizo lo correcto, ninguno de sus hijos le sirve al Señor. Y ella, a pesar de los 80 y pico de años, hay unos que todavía viven de su poca pensión. Y sin embargo, cuando uno la ve a ella, está sonriendo y siempre habla de la palabra de Dios. ¿Ustedes qué creen que va a recibir esa señora cuando llegue a la presencia del Padre? Ahí ella va a ser feliz. Y ella dice, es que yo no siembro para que me toque a mí. Yo sé que cuando yo esté al lado de mi Creador, todo esto que yo he vivido se va a ir. Y voy a estar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde solamente hay alegría y hay vida eterna. Amén. Entonces ella pide poco, pero lo que da es demasiado. Ha sido una mujer que ha sembrado demasiado en la vida de muchas personas, pero ella nunca desfallece. No importa cuánto le duela lo que le hagan, no importa qué pasa alrededor de ella. Ella tiene una felicidad espiritual que cualquiera de nosotros quisiera tenerla. Amén.
Pablo afirma con claridad que Dios no puede ser burlado. Una expresión fuerte que indica que, ay no, ya estábamos más acá, me perdí. Cuando Pablo afirma todo lo que el hombre sembrar establece un principio de responsabilidad personal, Dios no asigna resultados espirituales al azar. La siembra implica intención, constancia y tiempo. Aplicación. Muchos creyentes desean ver cambios en su vida espiritual, en su familia o en su carácter, pero nos revisan las semillas que está sembrando cada día. Oramos por paz, pero sembramos ansiedad. Pedimos restauración en las relaciones, pero seguimos sembrando orgullo o indiferencia. Dios escucha la oración, pero también honra los principios espirituales que Él mismo estableció. Si queremos una cosecha diferente, debemos comenzar con una siembra diferente. Todavía estamos a tiempo. La transformación espiritual no ocurre solo por deseo, sino por decisiones constantes que alinean nuestra vida con la voluntad de Dios. Se cuenta, esto es una ilustración, se cuenta que un agricultor sembró trigo en su campo durante muchos años. Un día decidió sembrar maíz, pero seguía esperando que creciera trigo. ¿Ustedes creen que le iba a salir trigo? No. Con el tiempo comprendió una verdad sencilla pero poderosa. La tierra siempre produce lo que recibe. Si usted siembra papa, va a cosechar papas. Si usted siembra tomates, va a cosechar tomates. Si usted siembra engaño, va a cosechar engaño. Si usted siembra duda, va a cosechar duda. Amén. Un padre que nunca invirtió tiempo en sus hijos, años después, en su soledad, se pregunta por qué no tiene relación con ellos. No fue rechazo, fue falta de siembra. Es necesario, padres que están levantando hijos en este momento, que tomen un tiempo, se sienten con ellos, los escuchen, les ayuden en sus tareas, les pregunten cómo les fue, qué les está pasando, para que ellos tengan toda la confianza en ustedes y cuando a ellos les pase algo, ellos tengan plena confianza en que van a ustedes y no van a una otra persona diferente que les puede mentir y les puede engañar. Amén. Sembremos en ellos, porque ese es nuestro linaje, y sembremos en ellos espiritualmente. No sembremos en nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es engañosa. Amén. Frase de impacto. No puedes esperar una cosecha diferente si sigues sembrando las mismas semillas. Segundo, se cosecha según la naturaleza de la semilla. Repito, frase de impacto. No puedes esperar una cosecha diferente si sigues sembrando las mismas semillas. Segundo punto, se cosecha según la naturaleza de la semilla. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Amén. ¿Quiénes quieren la vida eterna? Yo me peleo por ella. Amén. Y es una pelea constante. Tenemos luchas todos los días, hermanos, no crean que no. Pero sigamos peleando. Esa es la victoria que nosotros vamos a obtener. Amén. Este versículo 8 de Gálatas 6 explica que existen dos tipos de siembra, para la carne o para el espíritu. En el lenguaje bíblico, la carne representa la naturaleza humana dominada por deseos egoístas y apartada de Dios. Cuando una persona siembra para la carne, inevitablemente cosecha corrupción, es decir, una vida que termina deteriorándose espiritualmente, porque su naturaleza es egoísta y temporal. En cambio, y aquí viene lo bueno, sembrar para el espíritu produce vida, porque su origen es eterno.
Es decir, que esta siembra significa vivir guiados por la presencia y la dirección de Dios. La semilla siempre produce según su especie, así como una semilla de manzana nunca producirá naranjas, las actitudes que nacen de la carne jamás producirán frutos espirituales duraderos. Amén. Esto nos invita a examinar las semillas que estamos sembrando en nuestra vida diaria. Si permitimos que el orgullo, la envidia, la vanidad o el egoísmo gobiernen nuestras decisiones, esas semillas producirán inevitablemente frutos de frustración y de vacío. Pero cuando sembramos obediencia, amor, servicio y fidelidad a Dios, el Espíritu Santo produce en nosotros frutos de vida eterna. Amén. La vida cristiana no se mide por lo que aparentamos exteriormente, sino por los frutos visibles que nacen de nuestras decisiones internas. Amén. Tomemos buenas decisiones. No hagamos las cosas al azar. Pensemos antes de actuar. Antes de hablar también pensemos. No sea que de nuestra boca salgan palabras de maldición que solamente no van a afectar a nosotros, sino a todas nuestras generaciones. Yo siempre que pienso en los cambios en la vida mía, yo pienso en mis generaciones. Yo me equivoqué mucho siendo joven, aún adulta, pero cuando yo vine al Señor y yo lo conocí de verdad, por eso me volví en una persona obediente, una persona servicial. Cuando yo entendí lo que era seguir al Señor, tomé la decisión de que yo tenía que hacer cambios reales, porque yo quiero cuidar la generación de Daniela, la generación de Valentina, la generación de Luna, de Marcelo. Yo quiero que ellos tengan la libertad. Yo no quiero que ellos en unos años sufran consecuencias malas y ellos digan, es que fue porque mis abuelos o mis papás fueron ignorantes en la palabra. Porque yo sé que yo cometí tantos errores, porque dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a pesar de que tuve papá y mamá tan buenos, no tenían conocimiento de la verdad. Entonces se equivocaron. No porque no nos amaran, sino porque nadie les había presentado el evangelio. Entonces yo no quiero que algún día, que yo ya no esté aquí, pero que uno de mis nietos o mis bisnietos pase por un momento difícil, diga, ay, es que mi abuela sembró mal. No, sino que en ese momento difícil él vaya delante de la presencia del Señor y clame para que ese momento difícil él lo haga pasar, pero lo haga pasar como en oración. Amén. No en queja, no en enojo, no en ira, sino que vaya humillado delante de la presencia del Padre y clame por esa cosecha que algún día alguien se encargó de sembrar. Amén. Y es que cada que hablo de mis nietos me pongo así. Amén, 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 amén. Amén. Hay una ilustración aquí muy, muy, muy importante. Un maestro llevó 2 macetas, 2 materas, al salón de clase. En una había sembrado flores y en el otro maleza. Todos entendemos lo que es maleza, ¿no es cierto? Amén. Ambas recibían la misma luz, la misma agua y el mismo cuidado. Sin embargo, cada uno produjo exactamente aquello que había sido sembrado. La diferencia no estaba en el ambiente, sino en la semilla. Así ocurre con nuestra vida espiritual. Porque si nosotros sembramos una mata y sembramos flores y la regamos, les hablamos, porque a las matas se les hablan, eso lo aprendí yo ya en el Señor. Ellos van a florecer, van a dar flores maravillosas.
Pero si nosotras sembramos por sembrar lo que recogimos, sin ver que era maleza, sin ver que no servía, que no iba a dar buen fruto, no vamos a recoger nada bueno. La cosecha siempre va a ser mala. Amén. Las redes sociales muchas veces se convierten en campos de siembra de vanidad, cuando la motivación es aprobación humana. La cosecha suele ser frustración y vacío. No nos dejemos enredar en ellas. Ahora estábamos hablando allá afuera, habíamos 4 mujeres, hablando de que nos metemos en las redes sociales y ya no sabemos a quién creerle, no sabemos si es real. Dan noticias y ya no sabemos si hablar de ellas o no porque no sabemos si es real. Nos tienen confundidos, nos tienen engañados. Ocupémonos en algo que dé fruto. Hagamos deporte, leamos la palabra. Amén. Hagamos cosas que puedan florecernos a nosotros, pero no nos entretengamos en algo que no nos va a dejar nada. Hace 2 semanas tuvimos una reunión, le celebramos a Luna su cumpleaños número 9 y había un niño invitado, un niño al que amamos mucho. Pero el niño estaba totalmente inquieto y haciendo cosas que no estaban bien. Estaba tratando de besar a otra niña, estaba tratando de bailar lo que no debía. Y claro, a mí me lo dijeron. Entonces yo llamé a la mamá después y yo le dije, y la mamá se rió y me dijo, es que es niño. Y le dije yo, ahí es donde nosotros nos equivocamos, en que tenemos que permitirles todo porque son niños, en que no pasa nada porque son niños. Ustedes son unos exagerados, ay, los aleluyas, que todo les parece malo. Pero si nosotros nos sentamos a pensar y vemos que desde niño es que tenemos que empezarlos a educar, como dice la palabra. Amén. Educa al niño en mi camino y cuando crezca, aunque se aparte, no se olvidará de ella. Amén. Entonces, si nosotros vemos que están haciendo eso y los empezamos a corregir, créanme que lo dejan de hacer. Y hacía 2 semanas que yo había estado en la casa de ella, yo le dije a ella, mira el niño como está bailando. ¿Y qué pasaba? Estaba escuchando pura música de Bad Bunny. Entonces, cuando yo la llamé y le dije, y ella se rió, le dije yo, estás equivocada. Tienes que corregirlo. Tienes que saber qué escuchan tus hijos. Tienes que ver qué está pasando dentro de tu casa, porque lo que hizo el niño tratando de apretar a otra niña para besarla, lo tuvo que haber visto en tu casa. Ojo, padres. Ojo, los niños son muy inteligentes. Todo lo que ven, eso van a aprender. Si ven que el padre maltrata a la madre, si es varón, van a creer que es normal. Y cuando crezcan, eso es lo que van a hacer. Y si es niña y ve que el padre maltrata a la madre, cuando crezcan se va a conseguir un hombre y van a autorizar que ese hombre haga lo mismo que hicieron con la mamá, porque fue lo que vieron y nadie lo corrigió. Ojo, tenemos que hacer cambios. Amén. Tenemos que hacer cambios. Frase de impacto. La semilla revela quién gobierna el corazón. Pregúntense, ahí donde están, ¿quién gobierna tu corazón en este momento? Amén. Tercero, la cosecha es proporcional a la siembra. Dice 2 de Corintios 9:6. Y digo esto, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Amén. El apóstol Pablo afirma, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará.
La cantidad de la cosecha está relacionada con la entrega del sembrador. Dios no es injusto ni arbitrario en su obra. Él responde al corazón y a la disposición con la que se siembra. En el contexto bíblico, esta enseñanza se aplica no solo a la generosidad material, porque sabemos que la usamos muchos cuando hablamos de diezmos y ofrendas, sino también a la dedicación espiritual. La profundidad de nuestra relación con Dios está ligada al tiempo, la obediencia y la entrega que sembramos. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Estamos dedicando el tiempo suficiente? ¿Estamos orando lo suficiente? ¿Estamos hablando con Él? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? Si sembramos poco en oración, nuestra sensibilidad espiritual será limitada. Si sembramos poco en servicio, nuestro crecimiento espiritual será reducido. Pero cuando una persona decide sembrar con generosidad en el reino de Dios, en tiempo, obediencia y fe, Dios mismo se encargará de multiplicar esa siembra. Amén. Él multiplica semillas entregadas con fe. Amén. Un agricultor que solo siembra unas pocas semillas en un campo grande no puede esperar una cosecha abundante. El tamaño de la cosecha siempre refleja la cantidad de la siembra. Amén. Frase de impacto. Dios multiplica lo que entregamos, no lo que retenemos. Siempre es mejor dar. Amén. Porque Él se encarga de lo demás. Cuarto punto. La cosecha es multiplicada por Dios. Dice el Salmo 32:10. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia cercará al que espera en el Señor. Amén. Afirma que el que confía en el Señor será rodeado de misericordia. Esto revela que Dios no solo permite que cosechamos lo que sembramos, sino que también interviene con gracia para bendecir a quienes caminan en obediencia. Cuando una persona siembra para el Espíritu, Dios multiplica esa siembra de maneras que van más allá de lo que el ser humano puede prever. A veces cuando nosotras nos llaman para decir que oremos por alguien y que es inconverso, nosotras oramos de esta manera. Señor, sánala. Haz el milagro en la vida de ella. Estoy hablando algo muy a lo ligero. Pero ¿sabe qué pedimos? Sorpréndela. Sorpréndela con ese milagro maravilloso para que ella entienda que solo hay un Dios con la capacidad de realizar milagros en nuestras vidas. Que no se debe ir por ramificaciones e ir a pedir al que no tiene el poder para hacerlo. Amén. Muchas veces no vemos inmediatamente los frutos de nuestra obediencia. Sin embargo, ninguna semilla sembrada para Dios se pierde. Las decisiones de fidelidad que tomemos hoy pueden bendecir a personas que aún no conocemos. Dios transforma una pequeña semilla de obediencia en una cosecha que impacta vidas, familias y generaciones. Rescatemos nuestras generaciones, mis amadas. Aquí hay mamás, aquí hay abuelas. Rescatémoslos. Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero nosotros en oración, pidiéndole al Padre, Él puede hacer que todo eso cambie. Amén. Entonces sembremos semilla fértil en la vida de las personas que están alrededor nuestro. Aún nosotras oramos por muchas personas que no conocemos. Y hay personas que nos dicen, pero ¿por qué lo hacen? No la conocen, no es su necesidad, si es nuestra necesidad, si es nuestro deber. Y no lo hacemos por obligación, sino que lo hacemos por amor, porque algún día alguien lo hizo por nosotros.
sin importar que no nos conocía. Y el Señor nos tiene para eso, para que nosotros oremos unos por otros, sin importar quién es. Amén. Jesús habló del grano de mostaza, la semilla más pequeña del campo, que con el tiempo crece hasta convertirse en un árbol donde muchas aves encuentran refugio. Así también ocurre con las semillas de fe que sembramos en obediencia. Amén. Frase de impacto: lo que siembras con obediencia, Dios lo convierte en bendición. Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a tener cambios? Yo los invito a que reflexionen. La vida afuera es muy emocionante. La vida afuera es muy rica, créanme. Pero ¿qué obtenemos después de eso? Nada. Nada. Y yo cuando hablo de testimonios míos, porque no sé si personas de pronto se vayan a ofender. Y siempre hablamos cuando mi hija hizo el cambio y se dedicó al gimnasio. Y cambió la forma de comer. Y se ve diferente. Y entonces ella llega y dice, me invitaron para ir al gimnasio a tal lado. Y dice el esposo, ay, no exageres, no te pases, te puede pasar algo. Y dice ella, ¿qué prefieres? ¿Que me inviten a tomar como todo el mundo lo hacía antes? Amén. Ahí es donde tenemos que reflexionar. Y le digo yo prefiero que la inviten a hacer ejercicio y no que la inviten a embriagarse. Porque hizo el cambio porque ella tiene una hija. ¿Y qué hace la hija ahora? Deporte. Amén. ¿Sí ve cómo es de sencillo? Que tenemos que hacer cambios. Que tenemos que hacer las cosas diferentes. Que si el hijo no quiere, nosotros decimos si quiere, porque es que nosotros tenemos el poder sobre nuestros hijos. Amén. Que si el niño se vistió de gato, vamos y le quitamos la vestidura de gato porque eso no es de Dios. El gato no tiene el derecho del ser humano. Entonces no podemos dejar que eso pase porque está de moda. Eso no es del Señor. Porque si dejamos que ellos sigan en esa semilla, entonces ¿qué van a recoger? Yo veía a una mamá que llegó y la hija sentada y con la pintada totalmente de perro. ¿Y usted qué le pasó? Es que yo soy perro. Oh, sí. Ok, está bien. Páseme la tablet, páseme el celular, se me baja del mueble porque el perro no puede estar en el mueble. Y le abrió la puerta del patio y dijo, y usted va a dormir allá. Pero mamá, ¿usted por qué es tan mala? No, es que el perro no duerme en la casa. El perro duerme en el patio y usted es un perro, entonces usted va a hacer todo lo que hace un perro. ¿Qué hizo? Pues se lavó la cara. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener fresca la siembra y la autoridad va dentro de la siembra. Amén. Y acuérdense, nosotros somos los papás y mientras ellos vivan bajo nuestra autoridad, nosotros decimos que se hace. Amén. Empapémonos de todo lo de ellos. No por ser niños, ellos pueden hacer lo que quieran. Ay, es que el niño es de un genio. No importa. Yo puedo tener un genio peor. Y yo tengo la palabra del Señor de mi lado y yo puedo cambiarle el genio a través de la oración. Amén. Y entonces nuestra generación, la generación de ellos va a mejorar. No como vemos ahora, que van de mal en peor. Si ustedes tienen a sus hijos en otros países, no actúen mal tampoco. Ay, es que les mandamos de todo lo que nos pide porque no estamos con ellos. Error. Vamos a mandarles lo que necesiten para que ellos entiendan que nos vinimos porque necesitábamos y queríamos un mejor
futuro para ellos. Amén. No nos dejemos manipular, porque entonces la siembra es mala y la cosecha va a ser peor. Va a traer consecuencias que después no vamos a poder sostener. Amén. Conclusiones. Primera, la siembra determina la cosecha, no la intención. Aunque nuestras intenciones puedan ser buenas, la Biblia enseña que las consecuencias de nuestra vida espiritual dependen de las decisiones y semillas que realmente sembramos cada día. Esto está en Gálatas 6:7. Segunda, Dios no es burlado, pero sí es misericordioso. Por eso lo amamos tanto. Dios permite que cosechemos lo que sembramos, pero también ofrece gracia y restauración a quienes se arrepienten y deciden volver a Él. Salmo 32:10. Tercero, el Espíritu Santo nos llama a sembrar con visión eterna. La vida cristiana consiste en tomar decisiones hoy que produzcan frutos espirituales que permanezcan para la eternidad. Gálatas 6:8. Cuarto, Jesucristo es la mayor siembra de amor de Dios para la humanidad. Cuando leemos la Biblia y vemos cómo el Señor manda a su Hijo unigénito a que muera en una cruz por todos los pecados nuestros. Hay derramamiento de sangre, hay dolor. ¿Ustedes creen que eso fue en vano? Yo no lo creo, porque a mí me rescató. Amén. Dios sembró a su propio Hijo para que por medio de Él podamos cosechar vida eterna y reconciliación con el Padre. Juan 3:16. Amén. Tenemos que reflexionar. Paremos. No nos enredemos en la vida diaria. Hagamos una parada donde nosotros podamos pensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra vida primero? ¿Cómo está la vida de todos los que a nosotros nos rodean? Para hacer cambios. Mujeres, las invito los martes a las 7. Es maravilloso lo que nosotros hemos visto, los milagros del Señor que ha hecho en la vida de nuestras hermanas y de nosotras mismas. La familia Belis estaba preocupada porque la iban a mandar para Ecuador o para Guatemala a recibir el proceso que ellos estaban teniendo. ¿De dónde sacaron eso? No sé, pero tenían que irse para otros países. Estaban tristes, muy tristes. Sin embargo, ¿qué hizo ella? Orar, pedir oración. Ayer ella me decía, ellos podían apelar. Les dieron un mes para apelar porque la apelación es costosa. Ellos decidieron apelar inmediatamente. Cuando ellos apelaron, resulta que ya no era un mes, sino 2 semanas. O sea que mucha gente se quedó sin poder apelar, lo que conlleva a que se tienen que ir del país. Ellos lo hicieron y esta semana la abogada les dijo, a todos los que alcanzaron a meter apelación, van a recibir una respuesta hasta dentro de 4 años. ¿Ustedes entienden lo que eso quiere decir? Que se van a quedar aquí sin necesidad de irse para Guatemala ni para Ecuador, 2 países donde ellos no conocen a nadie y donde la situación económica es muy parecida al país de donde ellos vienen, que es Honduras. Se van a quedar hasta dentro de 4 años. ¿Quién hizo eso posible? El Señor. Por eso no dudemos. No lo dudemos. El único capaz de cambiar cada decisión humana es el Señor. Y cuando Él dice no es no. Y cuando Él cierra la puerta, la cerró y nadie la pudo abrir. Y si Él la abre, nadie la puede cerrar. Pero ¿qué hacemos? Orar. Palabra clave, orar. Únanse, dejen de sacar excusas. Únanse, que el Señor hace milagros todos los días. Los mismos que vimos y leemos en la Biblia.
Los hizo ayer, los hace hoy, los vemos todos los días de nuestras vidas. El solo hecho de estar aquí parados es un milagro que hizo el Señor en nosotros, porque nos permitió abrir nuestros ojos y mirar un nuevo amanecer. Amén. El testimonio de nuestra hermana es un milagro maravilloso. Dejarle caer una olla en la cabeza para que ella pudiera ser atendida y no le diera un derrame cerebral fulminante. Amén. Amén. Eso solo lo hace Dios. ¿Lo entendemos? No. Pero cuando ya pasamos, decimos gracias, Padre, porque esto solamente proviene de ti. Amén. Amén. Entonces, muchachas, y a los varones, únanse varones los jueves de 7 a 9, ¿no, pastor? 7 a 9. Clamen por sus familias, por sus hijos. Si no pueden hablar, estén ahí conectados y participen ustedes en silencio. Pueden orar de donde estén, porque sabemos que hay unos que están trabajando, pero ahora existen esos cositos aquí que ni se ven. Nosotros tenemos de las que somos siempre fieles y dicen, voy manejando, en este momento no puedo orar, pero déjenme para lo último. Yo quiero orar. Entonces le decimos, usted cierra la oración. Amén. Activémonos, activémonos, porque lo único que nos va a rescatar, que nos va a salvar, que nos va a dar una cosecha saludable es el estar unidos en oración. Es en seguir las leyes que el Señor estableció para que nosotras las siguiéramos. Es sembrar en terreno fértil. No nos hagamos los locos ante todo lo que nos está pasando alrededor. Amén. Frases antifonales. Acuérdense, yo digo algo y ustedes responden lo que está ahí. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Amén. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6:8. Amén. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Segunda de Corintios 9:6. El que confía en el Señor será rodeado de misericordia. Salmo 32:10. Amén. Dios nos invita hoy a examinar las semillas que hemos estado sembrando en nuestra vida. Tal vez hemos permitido que hábitos, pensamientos o actitudes contrarias a la voluntad de Dios ocupen terreno en nuestro corazón. El arrepentimiento no es solamente reconocer el error, sino decidir que vamos a volver al camino correcto. Cuando una persona se acerca a Dios con un corazón sincero, el Señor no rechaza esa humildad. Al contrario, comienza una obra de restauración profunda en el interior del creyente. Una de nuestras hermanas un día decía, porque ella abraza y abraza y abraza. Y ella decía, ¿ustedes saben que yo aprendí a abrazar aquí en esta iglesia? Porque yo no abrazaba a nadie. Increíble. Ella no abrazaba antes a nadie. Y llegó y ahora nos abraza y nos aprieta. Y sentimos el amor de ella sobre nosotras. Y nos dijo, antes yo no abrazaba, lo aprendí aquí. ¿Dónde? En la casa del Señor, en el lugar correcto. Amén. En la calle no vamos a aprender eso. O vamos a aprender a abrazar, pero con otra intención. Amén. Tal vez has estado sembrando sin evaluar tus motivaciones, pero Dios hoy te llama a reconocer con humildad dónde te has desviado. Salmo 51:17 nos dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado.
Para poder avanzar es importante reconocer la necesidad de cambio como primer paso. Para la transformación verdadera ocurre cuando decidimos obedecer al Señor. El Espíritu Santo nos llama a renovar nuestra mente y nuestras prioridades. Esto implica tomar decisiones concretas, cambiar hábitos, ordenar nuestras prioridades espirituales y comenzar a sembrar nuevas semillas que produzcan una vida alineada a la voluntad del Señor. Tal vez ya sabes que debes cambiar, pero has postergado decisiones. Pero hoy el Espíritu te invita a obedecer sin reservas. Hace 2 meses, un cantante muy famoso de Colombia estrelló su avioneta y falleció él con toda la gente que iba con él. Y empiezan a mostrar en un programa de entrevistas. Y en ese programa de entrevistas, ese hombre que murió ese día decía: el Señor me ha mostrado 3 veces que yo voy a morir en un accidente aéreo. 3 veces, decía él. Y él fue y visitó a Alex Campos. Y Alex Campos le habló del Señor y él aceptó al Señor como su Salvador y su Señor. Pero ¿qué pasó con este cantante? Decía: primero voy a trabajar hasta el próximo año. Primero voy a obtener todo lo que necesiten mis hijos. Primero, y puso todas las cosas del mundo. Primero, primero, primero. ¿Y qué pasó cuando se accidentó? Dejó una esposa joven, dejó 2 hijas, una señorita y otra una niña, y dejó un bebé de 1 año y medio. ¿Llenos de dinero? Sí. Pero ¿qué sembró él? Vanidad. Sembró en su naturaleza. Cuando si él hubiera sido obediente al Señor, cuando el Señor le dijo: es hoy que tú dejas de cantarle al mundo y le cantas a Dios, él estuviera vivo con su familia, disfrutando de ese bebé que tanto había anhelado por tanto tiempo. Seamos obedientes cuando el Señor nos habla. No nos hagamos los locos, no digamos mañana, pero hacemos lo incorrecto. Es que mañana, porque es que a mí me gusta y me cuesta. Es que mañana, porque es que no me gusta vestirme así. Es que mañana, porque es que a mí me gusta comer así. Es que mañana, porque es que yo no sé orar. Y mañana, 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 mañana nunca llega hasta que obtenemos la consecuencia de lo que nunca sembramos o que sembramos mal. Amén. Visión hacia el futuro. Es importante reconocer que la vida cristiana no solo se trata del presente, sino de la cosecha eterna que estamos preparando. Cada decisión que tomamos hoy tiene impacto en nuestro futuro espiritual. Dios nos llama a vivir con una visión eterna, sembrando hoy aquello que dará fruto mañana. Cuando vivimos con esa perspectiva, nuestras decisiones dejan de ser momentáneas y se convierten en semillas de vida eterna. Amén. Tal vez has vivido sin pensar en el mañana, pero hoy el Señor te llama a que tomes la decisión de sembrar con visión eterna. Voy a hacer un llamado. Si esta palabra de hoy tocó tu corazón, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Amén. Audible, por favor. Señor Dios Todopoderoso, hoy me acerco a ti con un corazón humilde, reconociendo que muchas veces he sembrado semillas que no han honrado tu nombre. Perdóname por las palabras, actitudes y decisiones
que han producido frutos que no reflejan tu voluntad. Reconozco que tus caminos son justos y que muchas de las consecuencias que he vivido han sido el resultado de mis propias siembras. Hoy me arrepiento delante de ti y te pido que limpies mi corazón por medio de la sangre de Jesucristo. A partir de este día, o sea, hoy, decido con la ayuda de tu Espíritu Santo comenzar una nueva siembra en mi vida. Sembrar obediencia, fe, amor y fidelidad a tu palabra, para que mi vida produzca frutos que glorifiquen tu nombre y que abunden para vida eterna. En el nombre de Jesucristo, amén. Escuchemos esta canción, por favor. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Levántense, por favor, por una adoración a nuestro Padre. Que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Pidámosle al Señor que nos renueve, que nos haga más sabios todos los días, que de nuestra palabra, de nuestra boca salgan palabras de bendición para todos los que nos rodean. Que siempre tengamos ese sentimiento, ese anhelo de sembrar en las personas. Que podamos hablarles del Padre y llevarlos a reconocerlo como su único Señor y Salvador. Pidamos que renueve nuestra vida, nuestros votos, nuestro espíritu, nuestra alma. Que hayan cambios no parciales, sino definitivos en la vida de cada uno de nosotros. Necesita más de ti, necesita más de ti, yo necesito más de ti. Todos los días necesito más del Padre. Amén. Oremos. Amado Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos sembrado sin pensar en las consecuencias de nuestras decisiones. Perdónanos, Señor, por las semillas que no han honrado tu nombre. Hoy te pedimos que examines nuestro corazón y nos ayudes a identificar aquellas áreas donde necesitamos arrepentirnos y volver a tu voluntad. Queremos rendir nuestra vida delante de ti, mi Señor, y pedirte que transformes nuestro interior para comenzar a sembrar semillas de fe, de obediencia, de amor, de servicio. Enséñanos a vivir con una visión eterna. Danos sabiduría para sembrar correctamente en nuestra familia, en nuestra vida espiritual y en nuestro servicio a ti.
Que cada decisión que tomemos glorifique tu nombre y que la cosecha de nuestras vidas no solo bendiga nuestro presente, sino que también impacte a las generaciones que vendrán. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Muchas gracias.